Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña María Natalia Olivera. Ella es museóloga, técnica universitaria en gestión cultural y profesora de inglés. Estaremos conversando sobre diferentes aspectos organizacionales de los museos y en especial de los museos comunitarios. Escuchamos la presentación de nuestro podcast y conversamos con Natalia. Bienvenidos a la cocina del museo, el podcast del museo y Fototeca Reta. Historias, entrevistas, investigaciones y el detrás de escena de cada exposición. ¿Y por qué la cocina del museo? ¿Por qué? Porque cada fotografía u objeto expuesto utilizamos recetas con los mejores ingredientes para las restauraciones, conservación y exposición de nuestras colecciones. Investigamos los procesos, consultamos a especialistas y finalmente le damos el toque personal del pueblo con las historias locales de pioneros o sus descendientes. Los entrevistados enriquecerán con sus relatos y saberes la vida del museo, que es ni más ni menos la vida de Reta, una localidad costera del partido de Tres Arroyos, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y claro, podés encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como @museo y fototecareta, y nuestro mail de contacto es museoyfototecareta@hotmail.com. Buenas tardes, Natalia. Bienvenida Hola, a ¿qué tal? nuestro espacio, bienvenida a la cocina del museo. Y Bueno, gracias por aceptar la invitación. no, gracias a vos y bueno, un saludo también para todos quienes van a escucharlo y bueno, y todo Reta. Y esperemos que se entusiasme más gente. Sí, seguro que sí será. La primera pregunta, inevitablemente, museóloga. ¿Por qué elegiste museología? ¿Trabajás en un museo? ¿Fue para poder trabajar en los museos? ¿Qué te movió a elegir museología como profesión? Mira, recordando, digamos, antes de comenzar a estudiar, eh, siempre me intrigaron los museos. Siempre me fascinó ir caminando por los museos, antes de tener una formación. Yo como espectadora, como usuaria. Yo comencé estudiando Tecnicatura en Gestión Cultural en Mar del Plata, en la Universidad de Mar del Plata, y luego con otras formaciones que hice a la par, me decidí especializarme en museos. Y bueno, a partir de ahí la mirada es otra, pero bueno, se sigue manteniendo ese, digamos, leitmotiv de un principio, pero desde otro lugar. Cuando empezaste la carrera o a lo largo de la carrera, Ujú. ¿qué fue lo que más te sorprendió de la organización de los museos que obviamente como usuaria o visitante desconocemos del funcionamiento interno? ¿A vos qué es lo que más te ha sorprendido? Mira, digamos que hay mucho en cuanto a la organización que se toma a veces de lo que hoy es la organización empresarial, ¿no? Se toma mucho de eso en la organización de los museos. Pero más allá de eso, que algunas cuestiones son bastante técnicas, lo que más me ha gustado, me ha sorprendido, y de ahí también la decisión de seguir investigando en eso, es acerca de la organización de los museos comunitarios. Eh, Me llama la atención que sean museos que económicamente eh, no tienen abundancia, o sea, son escasos en cuanto a lo económico, y toda esa escasez abunda en el trabajo voluntario de las personas que se acercan a hacerlo, en la participación de la comunidad, ¿no? Entonces me llama la atención eso de personas quizás que no están formadas quieran participar de estos espacios
y a su vez quieran cumplir también o tengan que cumplir varios roles que en un museo tradicional está hecho por varios profesionales, ¿no? No es una competencia con esos profesionales, pero el estar participando hace que desemboque en que su actividad tenga que abarcar muchos espacios, ¿no? Así que bueno, eso es lo que más me ha sorprendido y por eso también que estoy tomando ese camino en la investigación. Recién mencionabas museo comunitario. Ujú. Para las personas que no saben qué es un museo comunitario o si hay otros tipos de museos, ¿cómo se lo podríamos Claro, contar? bueno, nosotros normalmente estamos acostumbrados a decir, bueno, relacionamos la palabra museo a como un museo histórico, un museo de ciencias, un museo arqueológico, ¿no? Pero existen estos museos comunitarios que cambia el paradigma con respecto al lugar que ocupan las personas. Nosotros habitualmente, bueno, decimos, bueno, voy a visitar un museo, lo recorro, doy mi opinión acerca de las visitas, pero en el caso de los museos comunitarios, las personas son partícipes no solamente como visitantes, que lo pueden hacer, por supuesto, sino a través de toda la organización del proyecto. Se involucran en cada una de las etapas del proyecto desde su creación, desde la creación del museo, en el armado del museo, en decidir qué temas se van a tratar en ese museo comunitario, en divulgar el material que allí se produce. O sea, son tan importantes como el espacio en sí. O sea, el patrimonio principal de ese museo son las personas. Las personas, sus vivencias, sus experiencias. Es muy rico. Eh, es difícil de llegar a una denominación porque hasta hoy está en discusión, bueno, ¿qué es lo que es exactamente un museo comunitario? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo lo podemos comparar con otras instituciones tradicionales que conocemos? Pero se podría decir, como definen algunos autores, que es un proceso, ¿no? Un proceso, porque de esto que estamos hablando, que se involucran las personas, que participan en cada una de las etapas. Y lo que yo agregaría a eso de que es un proceso, podemos decir que es un proceso de procesos. Porque su creación es un proceso, el decidir su montaje es un proceso, el decidir las publicaciones que vamos a hacer es un proceso. Entonces, bueno, es un constante movimiento. Pero tenemos que tener en claro que su principal valor es la participación de estas personas, ¿no? Ahora, vos durante tu etapa formativa, más allá de lo que aprendiste en el aula, también has tenido que hacer tus propias investigaciones. Así es, sí. Los museos en Argentina, la mayoría son comunitarios. ¿Cuál es el origen mayoritario? Claro, bueno, eso es difícil de responder ahora en este momento, ¿no? Porque nosotros íbamos a decir, bueno, vamos a hacer un relevamiento de museos nacionales, provinciales, municipales, locales, como bien vos dijiste. Tenemos a organismos que llevan ese registro, podemos acceder al material a través de la web y distintos accesos. En cambio, en el tema de los comunitarios, no hay un registro de todos los museos comunitarios ni a nivel local, ni regional, ni nacional, ¿no? De ahí es que comencé con el estudio de estos museos comunitarios, para intentar hacer un registro en un primer momento que sea regional y después ir aumentando y poder trabajar en red y bueno, eh, que se visibilice, se conozcan y que también que se potencien todos esos espacios, ¿no? Porque existen, por ejemplo, lugares virtuales como el RMA, donde los museos se registran, como ustedes están registrados, pero es en forma voluntaria, ¿no? Entonces dependerá de muchos factores si ese museo se registró, si conoce cómo registrarse, si lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, todavía todo eso está en Visto formación. que en el interior de la provincia o en el interior de todo nuestro país, muchas veces lo que nos falta a las comunidades es la información, el acceso a la información, el poder saber que hay un lugar donde el museo puede registrarse, tener más visibilidad. A raíz de eso también capacitaciones y
se abre todo un mundo de posibilidades que los museos comunitarios difícilmente llegamos a conocer que tenemos esa posibilidad. Sí estaríamos necesitando que se haga más divulgación de esos canales de comunicación y de visibilidad también. Charlando con otros museos de Tres Arroyos, somos 9 museos en total y uno que está en formación, así que próximamente seremos 10. Y sí, tratamos de entre nosotros ir pasándonos información. Y creo que esto le debe pasar a muchas localidades, de no saber que pueden darse a conocer y estar visibles. Exacto. Sí, falta un acompañamiento de políticas públicas culturales también, ¿no? Para apoyar estos espacios, saber de qué se trata también, porque si bien en realidad todos tienen en común eso del trabajo comunitario, a su vez hace que cada espacio sea distinto a todos los demás, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar una red de trabajo exactamente con estas instituciones, con las autoridades para tratar de apoyar esos espacios que son muy ricos, ¿sí? Y bueno, todavía está en la etapa para mí muy primaria, ¿no? De difusión. Y a pesar de eso, la gente se acerca muchísimo. Muchos museos comunitarios comenzamos el trabajo, esto de buscar de qué va a ser el museo, si es un museo histórico, si es un museo temático. Acá en Reta tenemos, por ejemplo, el de la yerba mate, es un museo temático. Tres Arroyos tiene el Museo del Automóvil, dentro de lo que es la ciudad de Tres Arroyos, la ciudad cabecera, es otro museo temático. El resto de los museos somos museos históricos. Pero todos empezamos porque queremos preservar la historia de algo o alguien, pero no tenemos formación, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, una vez que estamos dentro del proyecto, es cuando comienza la búsqueda de, bueno, ver cómo se hace. O sea, empezamos un poquito al revés. Primero, juntamos las cosas, no sabemos, ni conocemos los términos que debemos utilizar. Y luego, bueno, las ganas y la motivación va haciendo que comience la formación profesional en distintos temas de museología, pero es algo que cuesta. Sin embargo, se puede. Se puede, y el tema también es, bueno, seguir por ese lado, ¿no? Decir, bueno, sean esas personas quienes quieren buscar cómo capacitarse en cierta área de lo que es la museología, y que sigan siendo quienes lleven adelante esos espacios, porque a veces la intervención de autoridades hace que se pierda la esencia de esos lugares también, ¿no? Porque ya empiezan a tomar decisiones sobre quiénes van a realizar, por ejemplo, las visitas, si las hubiera, o qué tipo de temas se van a desarrollar en las muestras, y eso provoca tensiones con la comunidad que quizás no estén de acuerdo con esas cosas. Entonces, bueno, es como buscar el equilibrio entre eso, ¿no? El papel que juega la comunidad que dirige estos museos y el apoyo, no la intervención, sino el apoyo que tendrá que tener por parte de las autoridades. Cuando visitas un museo ahora, ¿lo haces como visitante o inmediatamente la museóloga comienza a ver qué cosas podrían mejorarse, cómo se podría modificar, cómo se podría potenciar la historia que cuenta ese museo? Sí, cambió. Te podría decir que desde un inicio, cuando uno entra al museo, por lo menos en mi caso, lo hago como museóloga. Ahora, cuando durante el transcurso de la visita me empiezo a leer, vas como, estás inmersa en ese contexto de colores, de letras. Cuando la muestra llega a que vos te olvides de ese profesional, y me parece que cumplió el objetivo que tenía con respecto a la llegada a las personas, ¿no? Hay momentos en que se logra eso, no estás como inspeccionando todo, pero en un primer momento, cuando pasás por la puerta, es así. O sea, Bueno, entrás como es museóloga excelente. y si todo Claro, sale bien, salís como visitante. exactamente, sí. Es muy difícil separar, ¿no? Ujú. Eh, ambos aspectos. Es como que, no, sí, sí, siempre la mirada profesional está.
pero bueno, por algunos momentos se pierde. Y ahí es Sí, cuando sucede la magia, cuando te atrapó el exactamente, y museo. sucede la magia, exactamente. ¿El museo tiene especialidades? A ver, haciendo una comparación con medicina, todos se reciben de médico y después se especializan traumatología, cardiología, pediatría, otras áreas. Como en mi caso que hice licenciatura, después tendría que elegir un posgrado, bueno, y ahí tenemos varias ramas como para elegir, puede ser algún posgrado especialmente que sea en arte, en políticas sociales, en cuanto a la administración también de los museos, eso en cuanto a lo que sea la información, ¿no? Pero también dependerá del campo laboral donde uno se esté haciendo sus actividades, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un equipo de trabajo en un museo histórico que en un museo de ciencias, ¿no? Uno va a compartir y relacionarse, intercambiar con profesionales de distintas áreas. Entonces, bueno, también esa capacitación dependerá de todos estos factores. Siempre se discute, o sea, la necesidad de que haya en cada museo un museólogo, que no siempre sucede, ¿no? Porque la tarea del museólogo podríamos resumirla como sería el coordinador de todo este espacio de trabajo, ¿no? Que quizás haya una persona que sea historiador, una persona especializada en educación que realizará. Entonces, coordinar todas estas actividades y saber de qué se trata, podríamos resumirla como para que todos entiendan, ¿no? De cuál es la tarea, sería de coordinar todos estos trabajos para que el museo pueda cumplir su función. Bueno, para no asustar a nadie Sí, y poder incentivar también a quienes estén pensando en la idea de que les gustaría formar un museo o que su localidad, su pueblo necesita un museo porque no lo tiene, ¿qué consejos podrías darle? ¿Por dónde empezar? Tenemos un grupo de vecinos que quiere formar un museo para su pueblo, su localidad. ¿Cómo empiezan? primero, ante todo, que sean conscientes de que hay que pensar bien el museo, pero pensar bien como institución, más allá de que después pensemos, bueno, qué espacio vamos a utilizar, cómo vamos a hacer el montaje, pensarlo como institución, bueno, qué es lo que queremos transmitir a las futuras generaciones, por qué queremos elegir estos temas, cómo nos vamos a relacionar con otras instituciones. Si bien todo esto de pensarse como museo, de armar el proyecto, lleva mucho tiempo, y a veces quizás no sea materialmente visible, no sea tangible, pero hay que dedicarle este tiempo, ¿no? Porque más allá de que se programe y se piense de esa manera, después no va a ser exactamente igual a eso, va a ser una orientación en la cual podamos recurrir eh, después en nuestra práctica, en nuestro accionar. Pero bueno, más allá de eso, de que va a ser una orientación, es necesario hacerlo. Y después, más que nada, en cuanto a la relación del equipo de trabajo, ¿no? Con esas personas que nos vamos a relacionar, que haya confianza, eh, que si bien todas las decisiones que vayamos tomando en el camino tienen que ser a través de un consenso, no por eso va a dejar de que haya tensiones para llegar a ese consenso, que forma Inevitable. parte también, exactamente, forma parte, porque tensiones pueden haber en cuanto a los temas, ¿no? Porque también cuando uno elige los temas para desarrollar dentro de un museo, también toma un riesgo de por qué se elige este tema, por qué se va a hacer. Y bueno, y todo esto, si hay confianza en el grupo, va a ser más ameno el ámbito de trabajo para todos. Eh, Eso es muy importante. Importantísimo que exista el diálogo en los Exactamente. grupos. Exactamente, que exista el diálogo. Y después, bueno, después de pensarse, de conocerse, bueno, ver, bueno, este proyecto que yo quiero hacer, ¿es factible desde lo económico? ¿Va a ser factible desde los recursos, ya sean materiales, humanos? Eh, bueno, ¿dónde se va a desarrollar? Eh, ¿Cómo vamos a difundir esa tarea? ¿Va a ser un espacio que va a tener equipo tecnológico o no? Porque todo eso requiere de decisiones de por qué se va a hacer, cómo se va a contar, ¿no?
forma parte de todo eso del museo. Desde la experiencia nuestra, lo que puedo contarle a otros grupos que lo estén pensando es lo que decías hace un rato de consensuar, lo que digo, mucho diálogo. Exactamente, mucho diálogo y aparte también entender a veces que la participación nunca va a ser constante, no va a ser No, permanente, porque también esto de que sea voluntario hace que también todos tengan sus obligaciones, ya sea personales, de trabajo, entonces va a ir fluctuando esta participación y aceptarla que va a ser así de esa manera. Y bueno, ¿qué voy a hacer ante eso? Ante si en un momento de poca participación, ¿cómo van a seguir todos los trabajos adelante? Tenerlo en cuenta como un factor que forma parte de este museo comunitario. una de las integrantes de la comisión que siempre dice, es una suma de voluntades y Claro, disponibilidades. Que estas disponibilidades sean planteadas en forma clara desde el principio. Yo me sumo bajo estas condiciones. Esto es lo que puedo. Porque cuando se plantea claramente en un museo comunitario qué es lo que se puede esperar de cada uno de los integrantes que lo están formando, la actividad fluye mejor. claro que sí. Entonces, hay muchos aspectos a considerar, ¿no? Son todo una suma también de miradas. Y que esto, que es lo más frágil quizás de estos museos, a su vez es lo que lo hace más potente. Entonces, bueno, ir siempre viendo que se trata de eso, ¿no? De las personas que están tratando de, en el presente, decir, bueno, vamos a ver qué mostramos para las futuras generaciones, desde lo que vemos ahora, cómo llegamos a donde estamos ahora, cómo se fueron transformando los lugares. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, es muy apasionante y realmente se llegan a resultados que son solamente los que forman parte de un espacio así saben de qué les estoy hablando. Y bueno, y lo ideal sería que también todas las personas que vayan como visitantes de a poco se vayan involucrando, ¿no? Es decir, también forma parte, y es muy importante dentro de estos museos, que ellos cuenten, más allá de que si tienen exhibidos objetos, o más allá de que se hacen un taller de relato oral, que también cuenten, se cuenten a sí mismos. Bueno, ¿cómo llegamos hoy acá? ¿Cómo se hace, cómo se trabaja en el museo? Que sea parte de los que las personas que la vayan a visitar, los usuarios lo conozcan. Sé que trabajas en un museo y nos gustaría que nos cuentes ese museo, cómo se llama, dónde está, qué tipo de museo es, si es histórico, si es comunitario, si está dentro de otra institución, como parte de otra institución. Y bueno, ¿cuál es tu actividad también ahí adentro? Pero queremos conocer tu museo. Bueno, cómo no. Bueno, el museo donde estoy ahora es el Museo de la Asociación Vecinal de Fomento al Martillo. Su apertura fue el 1 de diciembre del año pasado. Y si bien tenía un antecedente, porque hace alrededor de 20 años los vecinos fueron donando objetos, pertenencias de familiares, y se exhibía en un primer piso de la asociación, ¿sí? Nosotros estamos ubicados en la parte sur de la ciudad de Mar del Plata, para que se ubique. Y bueno, esos quedaron ahí guardados, estaban registrados eh, con un número y una pequeña descripción, era solamente lo que había acá en la asociación. Bueno, cuando yo ingresé y vi todo eso, dije, bueno, con esto vamos a darle un sentido a todo esto, un relato a todos estos objetos. Y ahí, bueno, en consenso, porque todo esto se decidió en comisión, en la comisión directiva de la asociación, les propuse la idea de hacer el museo dentro de la asociación, pero el primer desafío fue que no tendría que ser en ese primer piso donde estaban guardados los objetos, sino tendríamos que disponer de un lugar en planta baja, para que fuera más accesible, ¿no? Bueno, ahí fue aprobado eso, te lo resumo, pero bueno, todo eso son reuniones y charlas y demás. Después, bueno, había que condicionar este lugar, había que pintarlo, entonces bueno, ahí tuvimos ayuda de organizaciones sociales, que nosotros les proveíamos los materiales y ellos venían y pintaban el lugar. Y después, bueno, el mobiliario, un vecino que es carpintero hacía
las vitrinas. Acá en la asociación había mucho material que fue resguardado por Mara, que es una persona de la asociación que hace como 40 años que está, y guardaba fotos, recortes periodísticos. Bueno, todo eso es lo que ahora está en proceso de clasificación para que sea el archivo, y hay parte que se está exhibiendo. Y de los objetos que estaban acá en la asociación, está exhibido una tercera parte, como para que se den una idea. El resto sigue en el archivo y la idea es hacer muestras permanentes, con una parte que en este momento es una sala museo amplia, pero sala museo, y bueno, que actúen de especie de exhibición temporal, todos esos objetos, ir cambiándolos, y a su vez que se va aumentando todo lo que es la documentación, las fotografías, como yo te comentaba. A su vez el museo está abierto los sábados de 9:30 a 1, todos los sábados. Estoy yo y siempre se van acercando los vecinos que vienen a charlar un rato, a contar historias. Pero la idea es también armar charlas, que cuenten sus historias. Más allá de que no hayan pertenecido a la asociación, la idea es contar la historia del barrio y de las instituciones, porque estamos en una zona de la ciudad que hay muchos colegios, jardines de infantes, centros de salud. Entonces, toda esta transformación de cuando fueron apareciendo en los años 60, 70, todas las instituciones, tiene que ver la asociación. Porque muchas, por ejemplo, la otra cuadra donde funciona la asociación, un jardín de infantes, que sus inicios funcionó aquí hasta que tuvo sus instalaciones, para que se formara un colegio, el primer colegio dentro de lo que estamos ahora acá en la zona. También la asociación tuvo que ver. La fundación de la asociación está ligada también con la creación de otro colegio. Entonces, bueno, ir contando todo esto, pero también a través de la historia de los vecinos y en un contexto también político, nacional, provincial, ir relacionando todas esas historias de vida también con las historias comunes a todos. O sea, el museo pertenece a la asociación. Sí, 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 sí. ¿Y la asociación, tenés el dato de cuándo fue fundada y cómo Sí, sí, sí. fundada y cómo se llama esa asociación? Bueno, se llama justamente Asociación Vecinal de Fomento al Martillo de la ciudad de Mar del Plata. El año pasado se cumplió 75 años de su fundación, por eso de ahí la apertura del museo fue para ese aniversario tan especial, ¿no? Y se inició la asociación porque nos remontamos al año 1948, cuando un grupo de vecinos en esta zona, que no era un barrio, eran zonas de chacras, de quintas, que tenían que trasladar los vecinos 20 cuadras, 30 en el medio del barrio para llevar a sus niños al colegio. Entonces, un grupo de vecinos decidió crear la asociación para poder fundar un colegio y que todo les quedara más accesible. Ese fue el origen de la asociación. La asociación desde el año 77 tiene su biblioteca, que se llama Alonso Crespo, que fue el primer presidente de esta comisión que creó la asociación. ¿Podemos llegar? ¿Tienen redes sociales o un número de contacto? La dirección es Nápoles 6528. Pueden mirar la página de Facebook, que es Museo de la Asociación Vecinal de Fomento al Martillo. Ese es exclusivamente el Facebook del museo. Natalia, quiero agradecerte muchísimo por todo lo que nos has contado, pero agradecerte especialmente también porque cuando tuviste que hacer tu tesis, entre todos los museos registrados de Argentina, tenías que elegir 2 y bueno, uno de ellos fuimos nosotros. Nos sentimos honrados de que nos hayan elegido como caso de estudio. Esperemos haber pasado en el caso de estudio. Muchas gracias, Natalia. Bueno, gracias. Y hasta siempre. Estamos en contacto. Y ya llegando al final del episodio, agradecemos a nuestra invitada por las imágenes compartidas, a ustedes por habernos acompañado hasta aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto nuestro podcast La Cocina del Museo. Hasta el próximo encuentro.